Ah, claro. Ya, son las 11 de la mañana con 3 minutos, 11 con 3. ¿Sabe quién está con nosotros? Francisca Enríquez, abogada, especialista en temáticas familiares. Vamos a conversar hoy día de un tema muy interesante, el pago de la pensión de alimentos, pero no por parte de papá o mamá. ¿Qué pasa y en qué casos se debe pagar pensión de alimentos o demandar por pensión de alimentos a los abuelos o abuelas? ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ya, perfecto. Francisca, vamos a hablar de este tema hoy día. ¿Se puede demandar por pensión de alimentos a los abuelos? Sí, se puede demandar por pensión de alimentos a los abuelos. Hay dos normativas específicas en el Código Civil y la ley que regula la pensión de alimentos que lo permite. Primero, el Código Civil, que establece que se deben alimentos por ley, en primer lugar al cónyuge, pero en segundo lugar habla de los descendientes. Y en ese grupo de los descendientes entran los hijos, por cierto, pero evidentemente también los nietos, toda la línea de los descendientes. Pero además, la ley de pagos de pensiones de alimentos establece que en aquellos casos, también establece el Código Civil, ante la falta o insuficiencia en el pago de la pensión de alimentos por parte del padre o de la madre o de ambos, es posible demandar a los abuelos. ¿Ya? El Código Civil así lo establece y también se complementa con la ley 14.908. Pero ahí es súper importante porque en el caso de la pensión de alimentos respecto de los abuelos, tiene una diferencia en el caso de los papás porque no tiene el carácter de principal la deuda, sino que tiene la característica de ser subsidiaria o supletoria. ¿Ya? Establece la ley dos hipótesis, que son ante la falta de los padres o ante la insuficiencia. ¿En qué casos estamos ante la falta? El primero que a uno se le viene a la mente en el caso de la muerte de uno de los padres. ¿Ya? Ah, ya. Falta el papá, falta la mamá, se puede demandar de manera subsidiaria entonces a los abuelos, en primer lugar por la línea que corresponde. Si es el papá el que ha fallecido, se tendrá que partir por la línea de los abuelos paternos, pero en caso de ser necesario también se podría llegar a la línea de los abuelos maternos. ¿Ya? Ya. En este caso hay falta de los papás cuando hayan fallecido. Cuando estén privados de libertad, por ejemplo. También se entiende que los papás ahí están de alguna manera imposibilitados para pagar pensión de alimentos. Cuando el paradero de algún papá sea absolutamente desconocido, no tengo idea de dónde está, ni siquiera sé si está en el país, o tengo la certeza que salió, pero no sé en qué otro... ¿Cómo ubicarlo? Claro. Cómo ubicarlo, cómo notificarlo. También, por ejemplo, en aquellos casos en que hay alguna invalidez, una invalidez total, una invalidez mental, por ejemplo, eventualmente incluso una persona haya sido declarada interdicta por causa de demencia. En todos esos casos se entiende que estamos ante la primera hipótesis, que es la falta del papá o la mamá según corresponda, y nos habilita para demandar pensión de alimentos. Y la segunda hipótesis es la insuficiencia, es decir, se fijaron pensión de alimentos a pagar por el papá comúnmente, pero evidentemente también podría ser por la mamá, y estos alimentos son insuficientes, es decir, no logran satisfacer satisfactoriamente las necesidades de los hijos, o bien se demandaron alimentos, el monto puede ser suficiente, pero definitivamente no hay pago, es decir, el papá, que es el obligado principal, no cumple, ¿ya? Ahora, en esas dos hipótesis, que son las que comúnmente se dan, hay que hacer una distinción si se puede demandar directamente a los abuelos o hay que previamente pasar de alguna especie como de preparar la demanda en contra de los abuelos, ¿ya? En el primer caso, ante la falta, es probable que uno pueda demandar directamente. Por ejemplo, si falleció el papá, evidentemente no tiene sentido que yo demande al papá para pensión de alimentos. Demando directo a los abuelos y con el certificado de defunción del padre queda... Se hace el trámite. Claro, queda evidenciado que el papá no está. Si una persona está privada de libertad, por ejemplo, la sentencia que lo condena a una pena privativa de libertad también es en documento. el fondo es documento suficiente para demandar directamente a los abuelos. Pero en el caso de la insuficiencia, hay que acreditar primero que efectivamente se da ese requisito, por decirlo de alguna manera. Primero, ¿eso es más difícil de acreditar, Francisca, o no? Más que es más difícil, es más largo el proceso de poder llegar con los abuelos. Porque si yo tengo demandado a los papás y el papá no cumple, lo primero que tengo que hacer yo es ejercer todas las medidas que me establece la ley para yo poder exigir y obtener finalmente el pago de la pensión de alimento por el obligado principal, que es el papá o la mamá, ¿ya?
Es decir, tengo que haber hecho efectivas las órdenes de arresto, los arraigos, la retención de los fondos, y si aún así ese papá insiste en no cumplir, sigue habiendo no pago de pensión de alimentos, yo con todos esos documentos que constan en el tribunal puedo demandar en el fondo a los abuelos porque hice todo, pero definitivamente no hay cómo no paga la pensión, entonces ocupo esta vía de llegar a los abuelos para lograr el pago de la pensión de alimentos, ¿ya? Para que los abuelos sean finalmente quienes paguen la pensión de alimentos, ¿ya? Esos son los dos casos en los que se puede demandar. En cualquiera de los dos casos, sea por la falta del papá o por la insuficiencia, es necesario la mediación previa. Igual. Igual. Todas las materias de alimento requieren de manera obligatoria pasar previamente por el trámite de la mediación, ¿ya? Independiente que no sea los papás, sino que sea los abuelos, tengo que hacer la citación a mediación, y si esta efectivamente se frustra, no hay acuerdo con los abuelos, se habilita la instancia de la vía judicial, digamos, para demandar los alimentos. Otra de las diferencias... ¿Qué pasa cuando los abuelos están jubilados? Están con pensión de sobrevivencia, la pensión de vejez, porque es poca plata. Así es. Bueno, ahí hay una modificación legal muy reciente, la ley 20.484, que entró a regir ahora, en mayo, que se ha hablado poco de esta modificación porque es la misma ley que crea este procedimiento especial para el pago de las pensiones de alimentos con los fondos de la AFP. Entonces, evidentemente, toda la atención se la ha llevado este procedimiento, pero esta ley tiene varias otras modificaciones, ¿ya? Entre otras, por ejemplo, establece que los abuelos que solo su fuente de ingreso sea una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia o una pensión de vejez, no podrán ser demandados por pensión de alimentos subsidiario. Incluida la pensión solidaria, me imagino. Todo tipo de pensión que ellos reciban efectivamente no podrían ser demandados porque evidentemente las pensiones son menores, se entiende que los obligados principales no son los abuelos y por lo tanto de esa pensión que ya es menor, descontarle además para suplir una obligación que no es de ellos, parece absolutamente injustificado. Y por eso efectivamente respecto de ellos no operaría, ahora, pero a partir de mayo de este año. Ahora, a ellos tampoco se puede pedir que se pague la pensión con lo que les queda en los fondos de la AFP. No, el procedimiento especial para el cobro o para el pago de las deudas de pensión de alimento que establece esta misma ley con los fondos de AFP no aplica para aquellas personas que estén jubiladas, sean los abuelos o los papás, ¿ya? Porque también pueden haber papás que ya estén jubilados, ¿ya? Y en ese caso no va a ser posible hacer efectivo ese cobro. Y por tanto, en el caso de los abuelos, sí se podría hacer efectivo, ¿ya? Pero si están pensionados, no. ¿Ya? Ahora, si es un abuelo más joven, no sé, un abuelo que tiene 50 años y debe alimento, sí podría, ¿ya? Ahora, porque la ley habla de los descendientes, ¿no? Si a un abuelo de 50 años le fijan una pensión de alimento y no paga, no cumple, ¿puede terminar en una orden de arresto? No, las órdenes de arresto no aplican para los abuelos porque precisamente el artículo que habla de la orden de arresto no habla de las pensiones fijadas en favor de los descendientes, sino que es mucho más específico y habla de los hijos. Ya. Y por lo tanto descartaría la posibilidad de que respecto a los abuelos se pueda hacer efectivo el apremio del arresto nocturno en este caso, o eventualmente el arresto por el día completo. No se aplica respecto de los abuelos. Perfecto. La otra diferencia que tienen es en cuanto al monto máximo, porque podemos estar ante la situación de un abuelo que no esté jubilado, donde efectivamente se le pueda pedir pensión de alimento, pero hay dos diferencias bien fundamentales respecto del juicio que se hace en contra de los padres, ¿ya? La primera es que efectivamente no hay presunción de solvencia respecto de los abuelos. Cuando nosotros demandamos al papá o a la mamá por alimento, la ley presume que ese papá o esa mamá debe tener la capacidad económica para poder solventar, cubrir los gastos de las necesidades de sus hijos. ¿Ya? Y en base a esa presunción, es decir, por el solo hecho de mandarlo, yo presumo que tiene que tener recursos para pagar pensión de alimento en favor de sus hijos, ¿ya? Después lo que se podrá discutir es cuántos son esos recursos que tiene, pero debe tener, es decir, un papá no puede excusarse en que no tiene trabajo para no pagar pensión, no puede excusarse en que sus ingresos son muy bajos para pagar pensión, no sería posible esas excusas, por decirlo. Pero en el caso de los abuelos, no aplica esa presunción legal,
¿ya? No se presume de entrada, digamos, que tienen recursos para pagar pensión de alimento en favor de sus nietos. Y por lo tanto el juicio no implica solo establecer las necesidades de los nietos, sino que también implica acreditar ante el tribunal que ese abuelo o abuela tiene efectivamente los recursos para pagar una pensión subsidiaria. Yo te comentaba recién el tema de la plata de la administradora de fondos de pensiones, pero nos han explicado en varias oportunidades que este es como el último recurso. Sí, el último. Hay que ir a la cuenta corriente, al fondo mutuo, a la cuenta de ahorro. En el caso de los abuelos también. En el caso de los abuelos también procede ese procedimiento, salvo que estén jubilados, porque el procedimiento de pago de la AFP no aplica para los jubilados. Pero si no están jubilados, también es posible ejercer todas esas vías. Pero, ¿y si está jubilado, puedo ir a la cuenta de ahorro si es que tiene una cuenta? Aunque es difícil, pero... Sí, podría eventualmente, sí. Mira, acá tengo una pregunta. Sí, dale. Dice, si el abuelo está jubilado, pero aún así sigue trabajando, ¿se habilita la vía judicial? Sí, en ese caso sí, porque la distinción que hace la ley es cuando la única fuente de ingreso es la pensión de vejez o la pensión de diferencia, la pensión de invalidez. Pero si una persona está jubilada, pero junto con la pensión recibe una remuneración por un trabajo que sigue ejerciendo, eso no lo deja en esta excepción y por lo tanto podría efectivamente respecto de ese abuelo intentar cobrarse pensión de alimentos. Situación que ocurre harto en Chile, que lamentablemente mucha gente jubilada sí, que sigue tiene trabajando. que seguir trabajando. Sí. Y aquí otra cosa que también es importante, como lo señalábamos de un principio, esta pensión de alimentos tiene el carácter de subsidiaria. Quiere decir, ante la falta o insuficiencia de los padres. Y por lo tanto, desapareciendo de alguna manera los requisitos o las circunstancias que permiten la determinación de alimentos en favor de los abuelos están facultados para demandar el cese de la pensión de alimentos. ¿Ya? Obviamente hay situaciones en las que no va a ser posible. Si se demanda alimentos porque el hijo falleció, el cese va a ser cuando se eliminen los requisitos de los nietos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se demandó alimentos a los abuelos porque el hijo estaba privado de libertad, en algún momento, si él recupera su libertad, cumple su condena y puede empezar a trabajar, perfectamente los abuelos podrían solicitar que se decrete el cese respecto de ello, porque en el fondo ahora el hijo, esta circunstancia especial que tenía, ya no aplicaría y perfectamente podrían los alimentos ser decretados directamente en contra del hijo. ¿Ya? Ahora, insistimos en que esto, el primer paso es la mediación. Sí, siempre todas las materias de alimentos, no solo respecto de los abuelos. Cuando yo quiero pedir alimentos por primera vez, ya sea al papá o a los abuelos o a la mamá, mediación. Si quiero pedir rebaja, mediación. Si quiero pedir aumento, mediación. Y si quiero el cese, también mediación. Todos los juicios en los que se tramiten alimentos deben ser previo mediación entre las partes. Y de no llegar a acuerdo, se habilita la instancia judicial. Y quizás ahí es súper importante hacer el punto que la mediación, lo obligatorio es la instancia de mediar, ¿ya? Porque también a mí me pasa muchas veces que me dice, es que me dijeron que tenía que aceptar el acuerdo. No, la obligación que establece la ley es pasar por el proceso de mediación. Obviamente el sentido y el objetivo de este proceso es evitar la judicialización excesiva de aquellos casos en los que es posible que las partes logren un acuerdo y de esa manera puedan solucionar el conflicto que tienen en cuanto al monto normalmente de la pensión. Pero si en el proceso de mediación no se dan las circunstancias, no se dan las condiciones para arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes tiene todo el derecho de decir, no quiero continuar con este proceso, prefiero que la mediación se frustre y voy a seguir adelante con la instancia judicial. Francisca, bueno, importante el tema de recalcar que la mediación es fundamental para no llegar al proceso judicial. Sí, es una muy buena instancia, es un paso que se creó ya hace varios años atrás, pero que efectivamente, primero, logra destrabar tanto el proceso judicial, es una economía en todos los sentidos para las partes, economía procesal, efectivamente descomprime mucho el sistema, porque en el fondo lo que se busca, y porque además eso es súper importante también, porque a mí a veces yo le digo, ¿tiene una mediación aprobada por el tribunal o fijada por el tribunal? No, me dice, no, tenemos solo mediación. Es lo mismo, tiene el mismo valor, tiene el mismo efecto, produce las mismas consecuencias que si hubiese sido un juez el que hubiese decretado el monto de la pensión de alimentos. Ya no tiene ninguna diferencia, no tiene un menor valor, no tiene
un peso menor ante el juzgado, es lo mismo. Es lo mismo, Los ya. tribunales tienen, y si se aprobó por el tribunal, tiene valor de sentencia para todos los efectos legales y por lo tanto, si no se cumple, puede hacer efectiva todas las sanciones que establece la ley. ¿Ya? Perfecto. Pero son una súper buena instancia, efectivamente, la mediación. Francisca, ¿hay alguna otra pregunta o algo más que aclarar? para No, ir preguntas aquí redondeando? no tengo ninguna, Ya. pero como le decía, lo importante acá es establecer Sí. que son subsidiarios los alimentos en el caso del abuelo. Y otra cosa que pasa mucho, lamentablemente, es que a veces también se interponen demandas en contra de los abuelos a modo de presión también para el papá, ¿ya? A modo de Ah. presionar al papá para que pague. Ya. Y muchas veces porque lamentablemente, muchas veces paradero desconocido tiene que ver también con un ocultamiento por parte de la familia del deudor principal. ¿Ya? Nadie sabe dónde está. Y todos saben dónde Y está. la verdad es que todos saben dónde está, lo que hace, dónde está. Entonces, claro, también ahí, de alguna manera, la negligencia, el incumplimiento y la responsabilidad del papá va a acarrear, entre otras consecuencias, que sean sus padres, abuelos de los niños, los que terminen viéndose involucrados en un juicio y eventualmente condenados al pago de una pensión de alimento en favor de sus nietos. Francisca, ¿dónde te ubica la gente que tenga dudas o que tenga que gestionar este tipo de trámite? En mi Instagram, que es @abogada_Fran Enríquez, y en mi celular, más 569-733-40-143. Perfecto, gran tema. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que Así te vaya es. bien, que tengas un bonito miércoles. Igual ustedes. Linda semana. 11 de la mañana con 19 minutos. Vamos a la música, luego a la pausa comercial. A la vuelta vamos a estar con los amigos de la Fundación de Parque Científico Tecnológico de la UCN.